Vamos a arrancar entonces con la última partecita del tema que había quedado pendiente. Esta pizarra yo la dejé así, tal cual la habíamos cerrado en el día de ayer. Habíamos arrancado entonces el último subtema, que es valor absoluto, ¿sí? Ustedes recuerdan que ahí habíamos visto las principales propiedades del valor absoluto. ¿Ah? Por ejemplo, que el módulo o valor absoluto de un número, como está escrito aquí, es un número real siempre positivo, que el módulo de x y el módulo de menos x son exactamente el mismo, ¿sí? Que si el módulo de x es igual a, entonces x tiene dos posibles valores, vale a positivo o vale a negativo, eso habíamos conversado también, porque también habíamos dicho, habíamos conversado de que el módulo geométricamente es la distancia que existe desde el número real en cuestión hasta el cero, que es el origen de la recta. Y por último, agregamos esta, que estoy como marcando acá, que es una relación que establece que el valor absoluto de x equivale o es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado. Habíamos dicho que esa igualdad lo que busca es asegurarse que el resultado de la raíz cuadrada sea tomado como un número positivo. ¿Bien? Dado que una raíz cuadrada puede tener doble signo, o sea, dos resultados, pero en este caso particular, y fundamentalmente cuando hablamos de análisis de funciones, que ya vamos a empezar la semana que viene, es necesario que podamos tener un único resultado. Entonces, al establecer que ese resultado de la raíz de x cuadrado es igual al módulo, nos estamos asegurando que es el valor positivo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Otra cosa entonces, bien, les decía que otra cuestión es que nosotros podemos combinar en una misma expresión, o sea, en una inecuación, agregamos valores absolutos, como por ejemplo estos dos casos que están aquí abajo en este último que está escrito en la pantalla. Y entonces estamos en presencia, según que el signo de la desigualdad fuese menor o fuese mayor, estamos en presencia de dos tipos de inecuaciones con valor absoluto. La primera de las inecuaciones dice módulo de x menor que a, y la segunda, módulo de x mayor que a. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es ver cómo resolver esas inecuaciones. Estas dos inecuaciones con valor absoluto, al igual que cualquier otro tipo de inecuación, según lo que estuvimos viendo ayer, se resuelve o se encuentra la solución y ese resultado va a ser un intervalo, ¿okay? O sea, un conjunto numérico que tiene en su interior infinitos números reales. Y entonces, tal cual lo que charlamos ayer, estas inecuaciones también tienen infinitas soluciones, pero tienen una particularidad, tienen como un plus, algo que las diferencia de una inecuación común, porque estas inecuaciones aparece el módulo. Entonces ahí hay que manejar un poquito el tema del módulo. Yo no sé ustedes, chicos o Cristian, pero yo escucho muchísimos micrófonos abiertos. No sé si... Sí, hay como, Se escucha todo mal. Y hay bueno, como un vamos ruido a... de fondo, sí. Pero estaba mirando, pero no encuentro quiénes son los, porque Y es si se muy escucha, bajito. se ve que son varios. Voces de distintas personas, se ve que son varios micrófonos que están abiertos. Bueno, Ahí tengo, ahora tengo la opción para grabar. No sé vos si la podés pongo. grabar desde el... Chicos, mutense. Sí, sí, ahora me aparece acá en el Webex para grabar. Bueno, grabá, Cristian, entonces vos te encargas de eso. Ahí le pongo, sí. Dale. A mí no me aparece, te digo. Pero bueno, no importa, si te aparece a vos, perfecto.
Bien. Bueno, entonces vamos a arrancar con la primera inecuación, que es del tipo módulo de x menor que a. Bien, módulo de x menor que a también podría haber sido menor o igual, ¿tá? No hace diferencia, solamente que vamos a incluir o no incluir los extremos. En este caso, vamos a suponer que tenemos la recta de los números reales, ¿tá? Y que en esa recta marcamos el 0, que ya sabemos que es nuestra referencia. Esta inecuación lo que nos está diciendo es que la solución va a estar formada por todos aquellos números reales cuya distancia al origen sea menor que a unidades. Dicho de otra forma, la solución va a estar formada por los infinitos números reales que tengan una distancia al 0 que no alcance a A, que sea menor que A unidades, que A centímetros, que A milímetros, lo que sea la escala en que estamos trabajando. Entonces, para eso, simplemente nosotros vamos a marcar en la recta el valor A positivo y su opuesto, o sea, el valor A negativo. Y ese intervalo abierto en este caso, porque acá solamente dice menor, no dice menor igual, ese intervalo abierto en ambos extremos, que va a ir desde menos A hasta A, va a ser directamente la solución de esta inecuación. Eso significa que cualquier número real X que se encuentre dentro de ese intervalo, si nosotros medimos la distancia de esa X al origen, va a ser menor que A unidades. Y por lo tanto estaría cumpliendo con la condición que estipula nuestra inecuación. O sea que, dicho de otra manera, el intervalo que va entre menos A y A positivo es la solución de esta inecuación. También lo podemos escribir como una doble inecuación, como vimos ayer, diciendo que es menos A menor que X menor que A. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tenemos resuelta la primera Profe. inecuación, esta. Disculpe, profe, no Profe. se escuchó lo último, porque estaban hablando. Sí, hay muchísimos micrófonos abiertos. La verdad que, O sea, si puede explicar lo último porque no se entendió. ok. Voy de vuelta. Luz. Luz. Cristian, ¿vos no podés visualizar los micrófonos? Sí, ahí había silenciado, pero a veces demora un ratito hasta que hace efecto. Que no se entendió, chicos. Uno, por favor, que me diga desde dónde no se entendió. Desde el paréntesis de menos A, A. Perfecto. Bueno, tenemos entonces que el intervalo solución de la inecuación módulo de X menor que A son los números reales comprendidos en el intervalo que va desde menos A hasta más A. Vale decir, es un intervalo de longitud finita, tal cual vimos ayer. Si ustedes observan, por más que no sepamos el valor de A ni tengamos la escala, pero tampoco interesa en este momento, podemos estipular o podemos establecer que la longitud de ese intervalo es 2 veces A. O sea, el doble de A es la longitud de ese intervalo. Y el punto medio de ese intervalo es, como se ve en el gráfico, el 0. ¿Ah? En este caso, el 0 se llama centro del intervalo. El centro es simplemente el punto de la recta o el valor numérico de la recta que divide al intervalo en dos mitades. En este caso es el 0. Entonces, ese intervalo lo podemos expresar en forma algebraica simplemente como paréntesis menos A, coma A, que sería indicando los extremos, o en esta última expresión que está escrita bien aquí a la derecha en verde,
menos A menor que X menor que A. ¿Ya? Según vimos ayer, son las diferentes formas que tenemos de representar algebraicamente un intervalo. Entonces, como conclusión y como para que vaya, digamos, para que vayan tomando nota y vayan viendo qué es acá lo, digamos, como que lo más importante es, cuando tenemos un intervalo del tipo valor absoluto menor que un cierto número real, ya sabemos que el resultado tiene que ser un intervalo finito, vale decir, un intervalo que empiece en un número real y que termine en otro número real. ¿Okay? También vimos ayer, lo vamos a agregar acá como para completar, también vimos ayer, vamos a hacerlo en otro color, que esta expresión menos A menor que X menor que A es una doble desigualdad y que por ende la podemos desglosar en dos. Una sería menos A menor que X intersección X menor que A. O sea, escribir menos A menor que X menor que A es exactamente lo mismo que escribir la intersección de dos desigualdades. La primera es menos A menor que X y la otra es X menor que A. O sea, ¿se acuerdan como vimos ayer? Que eso sería descomponer la doble desigualdad en dos mitades. Cada una de esas mitades es una inecuación. Y entre ambas inecuaciones se establece una intersección. Es absolutamente lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que a veces nos va a convenir poner como una doble desigualdad y otras veces nos va a convenir trabajar con la intersección. Depende del caso, depende de qué es lo que estemos buscando, también depende de cómo nos resulte más simple entender, ¿sí? A algunos por ahí les resultará mejor, les resulta más sencillo, más obvio la doble desigualdad, capaz que a otros les resulta más sencillo la intersección. Eso lo van a ver cada uno de ustedes y es exactamente lo mismo. ¿Bien? Pasamos al segundo caso, que sería módulo de X mayor que A. Fíjense que eso es exactamente lo contrario que el caso que vimos antes. Porque lo que ahora me está diciendo es que pretendemos encontrar todos los números reales, acá vamos a hacer la recta de los números reales nuevamente, y lo que me dice la segunda inecuación, módulo de X mayor que A, es que, vamos a marcar, es que pretendemos o deberíamos encontrar como solución el conjunto de todos los números reales cuya distancia al centro, o sea, al cero, sea superior a A unidades, sea mayor que A unidades. O sea, deberíamos encontrar todos los números reales que están más lejos que A unidades con respecto al origen. Y esos van a ser los que están desde menos A hacia el menos infinito y los que están desde más A hasta más infinito. Como acá solamente dice menor, también va a ser abierto en ambos extremos. Y entonces estamos viendo que cualquier número real X, como por ejemplo este, que está acá, si nosotros le medimos la distancia al origen, esa distancia va a ser más que A unidades. Y por ende, ese número real X va a estar cumpliendo con la condición que estipula nuestra inecuación. Exactamente lo mismo va a pasar si elegimos un número real X que se encuentra aquí hacia el lado negativo. Entonces, la solución de este tipo de inecuación con módulo mayor que es la unión de dos intervalos. El primer intervalo, que es el que lo marcamos a la izquierda, va desde menos infinito hasta menos A, unión el segundo intervalo, que va desde A positivo hasta infinito. Este primer intervalo, menos infinito hasta menos A, nosotros lo podemos escribir diciendo que está formado
por todos los números reales X que sean menores que menos A. Porque fíjense, por ejemplo, esta X que yo marqué acá, es un valor de X que se encuentra a la izquierda de menos A. Por ende, es menor que menos A. ¿Bien? Profe, en el de arriba, Sí. ¿por qué es una intersección si solo hay un intervalo recto? Ujú. Bueno, eso lo vimos ayer, pero ahora lo repasamos rapidito, ¿tá? Porque si ustedes arman, a ver si encuentro la pizarra, si tenemos suerte y encuentro en la pizarra dónde hicimos eso. Lo hicimos acá, miren. Acá, ayer, acá, cuando descompusimos A menor que X menor que B, pusimos que era X mayor que A, ahí está la intersección X menor que B. Entonces, si nosotros marcamos en la recta de los números reales, este es A y este es B. Si marcamos los que son mayores que A, estaríamos lo que está acá marcado en rojo, desde A hacia la derecha, hasta el infinito. Después marcamos en azul lo que era X menor que B, o sea, desde B hacia atrás, hacia la izquierda. Y vemos que la intersección es esta región del medio donde se superponen los dos colores. Y por ende, esa es la solución. Todo intervalo de este tipo, A menor que X menor que B, se puede expresar como la intersección de dos desigualdades. ¿Tá? En realidad yo acá ya no lo hice porque bueno, es como que el tiempo nos corre hoy, pero si después ustedes se toman el tiempo y marcan en una recta este primer intervalo, menos A menor que X, lo marcan en un color. Después en otro color marcan X menor que A. Se fijan dónde se superponen los dos colores y van a ver que es exactamente entre menos A y A. ¿Bien? Y esa intersección, por ahí para responder más puntualmente la pregunta que recién hizo el compañero, esa intersección es porque nosotros estamos desglosando una única expresión, que es esta doble desigualdad, la estamos desglosando en dos mitades. Ahora bien, este desglose nosotros lo hacemos solamente para resolver de una manera más simple, pero en realidad eso es una sola expresión, como bien dijo recién el compañero. De manera que nosotros, si la desglosamos en dos mitades, vamos a necesitar que se cumplan simultáneamente ambas mitades. Y recuerden que cuando vimos ayer las operaciones entre conjuntos, vimos que la intersección es la que me permite encontrar los valores de X que cumplen simultáneamente dos condiciones. Por eso es que ahí va el signo de intersección. No sé si quedó más claro o no. Sí, quedó. Yo había entendido, o sea, no entendía porque en el otro caso era con A y con B, y acá Ok, era solo con A, pero no, exacto, menos, ok, menos A y muy A, o bien, sea, siguen siendo exacto. dos. Siguen siendo dos valores diferentes. Claro, Bien, sí, yo tenía una sí, confusión ahí. perfecto. Vieron que aprovecho para hacer un paréntesis con respecto a tu comentario, y es que yo les decía ayer que trabajar así en forma genérica, por ahí es un poco más complicado, es cierto, porque si acá en vez de menos A yo hubiera puesto menos 3, es como por ahí más fácil de ver. El tema es que cuando uno trabaja en forma genérica, es como que al costar más entender, hacemos más esfuerzo, pero una vez que lo entendemos, lo podemos aplicar después para cualquier valor numérico. ¿Tá? Por eso me parece como que es más rica la forma genérica. ¿Tá? Profe, disculpe. ¿Sí? Si tenemos el módulo de X, por ejemplo, que es mayor o menor a A, no se puede hacer, ¿no? Sí, es lo que estamos haciendo acá. Mirá, en el caso 1, módulo de X menor que A. Este es el ejemplo que estamos haciendo acá. Claro, claro. Pero mayor o menor a A sería el primer ejercicio, digamos, no se puede hacer. ¿Las dos a la vez? Claro. No, las dos a la vez no. O es mayor o es menor. Una de dos.
¿tá? Una de dos, porque si es mayor no puede ser menor, y si es menor no puede ser mayor. ¿Ok? Por eso es que acá pusimos, fíjense acá en este corchetito rojo que yo escribí ayer, pusimos dos casos, el caso 1 con el menor y el caso 2 con el mayor. ¿Bien? Volvemos entonces, chicos, al caso 2 que estábamos ahí, módulo de X mayor que A. Vimos entonces que va a estar formado el conjunto solución como la unión, marco acá, unión, de dos intervalos. El de menos infinito hasta A, que es el que está aquí en la izquierda de nuestra recta, y el de A a infinito positivo, que está a la derecha. Ambos intervalos tienen longitud infinita, también por todo lo que vimos ayer. ¿Tá? Bueno, y habíamos quedado en que este primer intervalo, vamos a llamarle I1, por ejemplo, a este primer intervalo, y vamos a llamarle I2 a este. El primer intervalo, I1, se puede escribir también diciendo o con la expresión X menor que menos A, porque todos los números reales que están en este intervalo 1 se encuentran a la izquierda de menos A, y por lo tanto son menores que menos A. Y de forma similar, los valores X que pertenecen al intervalo 2 los podemos escribir como X mayor que A, porque están a la derecha de A. Y entre ambos, nuevamente, hacemos una unión. ¿Bien? Y con eso tendríamos, en principio, las dos formas más básicas de inecuaciones con valor absoluto. Sería módulo menor que A, resultado, intervalo de longitud finita, que empieza en menos A y termina en A, que se puede escribir como menos A menor que X menor que A, y eso a su vez se puede desglosar en dos desigualdades vinculadas con la intersección. Lo más importante de esto es que ustedes vayan asimilando que si es módulo de X menor que, el resultado tiene que ser un intervalo de longitud finita que empieza en un numerito y termina en otro. ¿Ok? O sea, que tiene principio y tiene fin. Todo lo contrario es para módulo de X mayor que A. Ahí tenemos como resultado la unión de dos intervalos y ambos son de longitud infinita. ¿Bien? Entonces son dos intervalos de longitud infinita vinculados a través de la unión. ¿Ah? Entonces la intersección para menor que, la unión para mayor que. Bien, ahora enseguidita terminamos esta parte genérica y vamos a hacer un ejemplo numérico. Van a ver que ahí es como que se van a dar cuenta que es sencillo. Lo que pasa es que acá como que con la parte genérica cuesta más, pero vale la pena. Por eso lo estamos haciendo. Muy bien. Perdón, profe. ¿Cómo? ¿Alguien quería preguntar algo? ¿Cómo dijo que son dos intervalos de longitud infinita? El último caso, que es el caso 2, módulo de X mayor que A, la solución es la unión de dos intervalos, I1 e I2, así escribimos en la pizarrita, y que esos dos intervalos, los que llamamos I1 e I2, ambos tienen longitud infinita, porque fíjense que el I1 se va al menos infinito y el I2 se va al más infinito. ¿Ah? Eso es un poco lo que estuvimos charlando ayer con respecto a intervalos de longitud finita e infinita. Bueno. Entonces, estos dos casos que hicimos acá son los casos más sencillos. ¿Por qué? Porque observen esto, chicos. Observen la X que está afectada o que está dentro del valor absoluto. Esa X está solita, absolutamente sola. No hay ningún otro número que la acompañe. Por eso, como no hay ningún otro número que la acompañe, nosotros podemos suponer que en vez de escribir módulo de X menor que A, perfectamente podríamos poner módulo de X menos 0 menor que A.
¿tá? Lo que pasa es que x menos 0 es simplemente x. Es como que uno no pone, pero no estaría mal. ¿Y qué pasa si yo escribo x menos 0? Ahí entonces lo que estoy poniendo en evidencia es que este 0 es el centro del intervalo. ¿Ok? Y por lo tanto, también aquí, como la x está solita, pero podríamos haber puesto módulo de x menos 0 mayor que a, ahí también este 0 es el centro del intervalo. Y obviamente es este 0 que está acá, que es el centro del intervalo. Entonces, les decía que son los casos más sencillos porque el centro es el 0. ¿Bien? ¿Cómo sería, por ejemplo, el caso 1? ¿Cómo sería el caso 1 si en lugar de tener la x solita, tuviéramos x menos un número real cualquiera al que vamos a llamar c? Y que eso, ahora vamos a poner menor o igual para cambiar un poco. Menor o igual a. ¿Ok? Bueno. También, como es del tipo módulo menor o igual que, nos tiene que dar un intervalo de longitud finita, pero va a cambiar un poquito con respecto a lo anterior. Si nosotros, a ver, voy a tratar de borrar acá para limpiar un poco la pizarra. Si nosotros vemos esta forma algebraica de representar ese intervalo, ¿tá? Para nosotros, en este nuevo ejemplo, lo que acá teníamos como x, ahora es x menos c, porque es toda la expresión que está afectada por el módulo. Entonces, esta forma, ahora quedaría así, quedaría menos a, ahora es menor o igual, ¿ok? Menor o igual, y en lugar de x solita vamos a poner x menos c, porque dentro del módulo ahora tenemos x menos c. Y eso a su vez va a ser menor o igual a a. Y esto lo vamos a descomponer en una doble desigualdad según lo que estuvimos conversando. La primera desigualdad va a ser menos a menor o igual a x menos c, intersección, la segunda va a ser x menos c menor o igual a a positivo. Cada una de estas desigualdades se resuelve tal como vimos ayer, por simple pasaje de términos. En el primer caso pasamos el c sumando a la izquierda y nos va a quedar menos a más c menor o igual a x. Intersección, en el segundo caso, pasamos c sumando a la derecha y nos va a quedar x menor o igual a más c. Esta primera inecuación, si nosotros decimos que menos a más c es menor o igual a x, significa que x es mayor o igual que menos a más c. Simplemente lo escribo distinto. Intersección x menor o igual a más c. Muy bien. Esta intersección, como ya sabemos, la forma de resolverla, ¿está? Por ahí más sencilla o más obvia, no sé. ¿Puede repetir? No se escucha nada. ¿Perdón? Sí, se ¿Cómo? escuchó. Si puede repetir lo último, porque a mí se me cortó. ¿Desde dónde sería? Lo último que dijo ahora recién. Ok. Estoy tratando de subir el volumen de mi micrófono, pero no me permite, pero igualmente está bastante alto. Bueno, les decía que si nosotros escribimos, siguiendo lo que vimos anteriormente, este ejemplo que estamos haciendo, módulo de x menos c menor o igual a, se corresponde con el caso 1 que vimos recién. Entonces, escribiendo la doble desigualdad, sería del mismo estilo que la que tenemos acá, con la única salvedad que esto que era x, ahora va a ser x menos c. ¿Bien? Escribimos la doble desigualdad, la transformamos en la intersección de dos desigualdades,
resolvemos cada una de esas desigualdades. Y ahora tenemos que resolver la intersección de ambas. ¿Bien? Yo voy a resolver esa intersección de manera gráfica. Para eso, simplemente en la recta de los números reales, voy a marcar los dos valores. El primer valor, que sin duda va a ser el menor, el más pequeño, es menos A más C. Supongamos que está acá. Y el segundo, que va a ser el mayor, va a ser A más C. Y ahí, en colores diferentes, vamos a marcar los intervalos. Este va a ser nuestro intervalo 1 y este va a ser nuestro intervalo 2. Al intervalo 1 lo vamos a hacer en rojo. Al intervalo 2 lo vamos a hacer en negro. Bien, entonces, el intervalo 1 sería x mayor o igual a menos a más c, vale decir, desde menos a más c hacia la derecha y va hasta el infinito. Y el intervalo 2 sería x menor que a más c, vale decir, desde a más c hacia la izquierda y se va hasta el menos infinito. Observamos gráficamente que la región de la recta donde se superponen los dos colores es la solución de la inecuación y es directamente la que va desde menos a más c hasta a más c. En ambos casos cerrado con corchete porque acá tengo signo menor o igual. ¿Okay? Entonces tomo los extremos. Y observamos que efectivamente, tal como estipulamos anteriormente, el resultado es un intervalo de longitud finita. ¿Bien? El punto medio del intervalo es exactamente el valor C. Este valor C es para nosotros el centro del intervalo. Y este valor A es el radio. ¿A qué se llama radio? El radio es directamente la distancia que hay entre un extremo del intervalo y el centro. Entre un extremo y el centro. Ese es el radio. En este caso, el radio es A. ¿Bien? El radio es A. Porque la distancia que existe entre el número C, que es el centro, y el número C más A, la distancia es A. Y es la misma distancia que existe entre el número C y C menos A. Entonces, observamos que este es un ejemplo donde el centro ya no es el 0 como era antes. Es un número real cualquiera. ¿Ok? Importante es verificar que nos dé como resultado un intervalo de longitud finita. Bueno, y ahora sí vamos a hacer un ejemplo numérico. Vamos a suponer que tenemos X. Profe, una ¿Sí? pregunta antes de eso. En la última parte en la que usted escribió la intersección, el signo de menor pasa a mayor. ¿Me puede explicar eso aparte de ahí porque Sí. no entendí? Porque lo escribí al revés. Fíjate que acá, si comparamos esta expresión con esta, en esta expresión, la X está a la derecha del signo y en esta otra yo la pasé a la izquierda. Es como decir, hagamos un ejemplo numérico, es como decir, 3 es menor que 9. Eso es exactamente lo mismo que decir que 9 es mayor que 3. ¿Está? Solo que le cambio de lugar, digamos. Entonces, por eso cambia la desigualdad, nada más que por eso. Listo, ¿Sí? gracias, profe. ¿Vale? Bueno, les decía Profe, entonces que ahora... una consulta más. En la inecuación con valor absoluto, Sí, donde dice x menor que a, ¿esa a también es el radio, como el ejemplo de abajo? claro, por supuesto. Ah, ok, Bien, ok. bien ahí, Eso. bien observación porque me olvidé de poner. Exactamente, gracias. Esta A es el radio. Claro que sí, es el radio. Y es la distancia que existe entre
el centro, que en este caso es 0, y el extremo, que es A. Muy bien, ese es el radio. Bueno, muy bien. Ahora, Ingeniera, una entonces, última cosa antes que continúe. sí, En sí, donde es lo que acompaña a X en el módulo, ese sería el centro, pero multiplicado por -1, ¿no? exacto. Eso justo iba a decir ahora. Correcto, correcto. Fíjense que el centro, como bien dijo el compañero, es un numerito que está sumando o restando a nuestra X. En el ejemplito básico era el 0. O sea que como el 0 no tiene signo, da lo mismo suponer que el 0 suma o que el 0 resta. Pero cuando el centro ya no es el 0, por ejemplo aquí, que es un número C diferente, resolvimos, hicimos el gráfico, hicimos completito el procedimiento. Fíjense que aquí C en realidad está restando. ¿Bien? Profe, C se está... cortó Sí, lo pero que ya volvió, dijo. fue un instante nomás. Es el Bueno, internet dale, acá, dale, chicos, dale, que tenemos en el departamento de matemática, es así. Es como dale, que... dale, no No pasa pasa nada. nada. ¿Volvió? ¿Se ve ya? Sí, sí, se ve Sí, bien. profe, puede Sí, ¿Se profe. continuar. normalizó? Sí, suele ser así. Tiene como... Ingeniera, a Repitió, veces, profe, lo que dijo nomás. claro, Ok, voy a a ver. veces tampoco se le ve su cursor, ingeniera. No sé si usted está usando una tableta táctil o algo, pero cuando señala cosas no se ve. A ver un poquito. Voy a hacer una raya abajo del 3. ¿Se ve la raya verde que hice abajo del Sí, 3? sí, Sí, pasa que cuando cuando tiene usted un raya se lápiz, ve. cuando tiene un El lápiz cursor no se se queda ve. quieto. El cursor no se ve. Y bueno, sí, Claro. puede ser también. Bueno, voy a tratar de no usar el cursor. Entonces, les decía que cuando el centro no es el 0, tenemos que estar especialmente atentos al signo. Porque para que quede así como hicimos acá, que el centro sea C positivo, en el módulo C tiene que estar restando. Miren acá, miren el signo de C. Está restando. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a hacer acá, en esta recta, vamos a resolver esta inecuación, la que tenemos. ¿Cuál les parece a ustedes? Ustedes vayan mirando y díganme por el chat. ¿Cuál les parece a ustedes que es el valor del centro en este ejemplo? Módulo de x más 4 menor o igual a 3. ¿Cuál es el valor del centro? Menos 4, correcto. El signo cambia. Acá C tenía signo negativo y el centro es positivo. Acá tiene positivo y el centro es negativo. El centro es menos 4. Perfecto. ¿Y cuál es el radio? 3. Perfecto. El radio siempre positivo. ¿Tá? El radio, imagínense como el radio de un círculo. No hay posibilidad de que sea negativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al centro le vamos a sumar y le vamos a restar el radio. Si a menos 4 le sumamos 3, llegamos hasta menos 1. Y si a menos 4 le restamos 3, llegamos hasta menos 7. Y como ya sabemos que tiene que ser un intervalo de longitud finita, porque acá me dice menor o igual, y como además me dice igual es cerrado, el problema está resuelto. El resultado de la inecuación es el intervalo que va entre menos 7 y menos 1. ¿Ok? O sea, Permiso, una cualquier... pregunta. Sí. ¿Por qué se le cambia el signo? Porque acá, por ejemplo, como hicimos el desarrollo, vieron que acá hicimos todo el desarrollo en este ejemplo y acá teníamos C negativo. Y cuando hicimos todo el proceso, terminamos viendo que en la intersección del intervalo, el valor de C termina siendo positivo. Y en el gráfico también. ¿Tá? Ya no tenemos tiempo. Pero si buscáramos el caso genérico módulo de X más C menor o igual a A, podríamos hacer todo el proceso y ustedes verían que el centro estaría exactamente en menos C. ¿Tá? Hay que hacer todo esto que hicimos acá, chicos.
todo esto de vuelta hay que hacer. ¿Ok? Y ahí van a ver que el centro es menos C. O sea, no hay una demostración numérica, no hay una fórmula. Es haciendo todo el proceso y descubriendo cuál es el centro del intervalo resultante. ¿Está bien? Profe, ¿siempre se cambia de signo o Sí. siempre queda negativo? No, siempre se cambia, siempre se cambia. ¿Está? Fíjense que acá tenemos módulo de X más 4, hacemos un ejemplito ahora, en todo caso, con menos. Como acá es más 4, el centro de este intervalo es menos 4. Y el radio siempre es el número positivo que aparece a la derecha, en este caso 3. Entonces, para no tener que hacer todo este proceso algebraico de la doble inecuación, de la intersección, etcétera, etcétera, la forma abreviada es hacerlo gráfico. ¿Tá? Marco el centro, en este caso menos 4, sumo el radio y llego al valor del extremo superior, luego al centro le resto el radio y obtengo el extremo inferior. Y como sé que tiene que ser un intervalo de longitud finita, porque es del tipo menor que, eso lo vimos en el ejemplito anterior, va a ser la intersección entre menos 7 y menos... va a ser el intervalo que va de menos 7 a menos 1. Solucionado el problema, esa es la solución, que si quieren la podemos escribir como menos 7 menor o igual a X, menor o igual a menos 1. Y con eso nos ahorramos todo el trabajo algebraico de unión, perdón, de intersección, de doble desigualdad, etc. Si quieren hacer todo lo anterior, pueden hacerlo. Mejor, pero si... ¿Sí? Usted dijo que había poco tiempo ya, o sea, la clase enseguida se va a terminar. Sí. Y hay un punto en el TP que dice que hay que resolver la inecuación de forma analítica y gráfica mediante análisis de la parábola. ¿Será que va a llegar a explicar esto? Voy a tratar. ¿Está? Ok. Bueno, entonces, vamos a suponer que tenemos este otro ejemplo. Módulo de X menos 3 mayor que 1. Como es del tipo mayor que, ustedes ya saben de entrada que el intervalo les va a tener que dar la unión de dos intervalos infinitos, así como vimos en el caso 2. Tiene que ser la unión de dos intervalos infinitos. Entonces, cuando tenemos acá, como ven que es X menos 3, el centro es 3 positivo. El radio es 1. Entonces, la forma corta y breve es, marco el centro 3, le sumo 1, llego hasta 4, le resto 1, llego hasta 2. 2 y 4 son los extremos, pero como sé que es mayor que, sé que tiene que ser del extremo 2 al menos infinito, abierto en 2, y del extremo 4 al más infinito, abierto en 4. Y lo puedo escribir como menos infinito hasta 2, unión de 4 a infinito. Y tengo resuelta la inecuación. Esto que les acabo de mostrar, chicos, es la forma breve de resolver un intervalo, utilizando simplemente centro y radio. Ahora, ojo con esto, porque en la práctica dependerá del Profe, una ejercicio. pregunta. ¿Será que puede Aguanten un explicar ratito. por qué era 2 y 4? Depende del ejercicio y depende de lo que el profe de la práctica pretenda hacer, posiblemente en la práctica les pida que ustedes resuelvan todo completo. ¿Tá? Esto que les estoy dando es como un atajo, como un camino corto, pero a veces se puede usar o no, depende de lo que pide el ejercicio. ¿Okay? Bueno, sí. ¿Quién quería Una preguntar pregunta. algo? Sí. Yo tengo una pregunta para mañana que vamos a tener una autoevaluación de diagnóstico. Diagnóstico, Sí, no es autoevaluación, sí. sí, una evaluación diagnóstica. ¿Vamos a poder usar apuntes o no? O la idea es no usar. Eso lo ven mañana con los profes de la práctica, chicos. La verdad que Ah, ellos ok. manejan eso, ¿sí? ¿Okay? Profe, ¿y usted no es la que da la práctica? No, chicos. No. Te doy la Profe, ¿y teoría. estos temas entrarían en la evaluación? No. Lean el canal de comunicación en lo que le subimos hoy. Ahí está lo que va a entrar. ¿Ok? No, Profe, ¿a esto qué hora no. mañana tenemos la práctica? Chicos, miren en el
Miren en los apuntes, ¿ok? No es momento. Perdón, miren en el PDF. Dejamos las preguntas para después porque, porque quiero avanzar con el tema que estaba faltando, ¿sí? Bueno, tenemos entonces inecuaciones con valor absoluto. Así rápido es lo que vimos hasta ahí. Ahora, como bien dijeron, está faltando el tema de las cuadráticas. Para eso, vamos a volver acá. Voy a recuadrar acá. Esta expresión nos va a servir para resolver una cuadrática, o sea, raíz de x cuadrado igual al 9. ¿Se acuerdan? A ver si rescato esa, porque no me acuerdo dónde. Acá está perfecto. Vamos a resolver esta inecuación que está acá, 3 menos x cuadrado sobre 9 mayor que 1. ¿Se acuerdan que ayer yo empecé a resolver y después borré de golpe porque les dije que no teníamos las herramientas? Bueno, ahora ya tenemos las herramientas. Utilizando el valor absoluto y el módulo, nosotros vamos a resolver esa inecuación. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a pasar el 1 restando. Nos va a quedar 3 menos 1, 2. Vamos a pasar el x cuadrado sobre 9 sumando a la derecha. Por ende, nos va a quedar 2 mayor que x cuadrado sobre 9. Vamos a pasar el 9 multiplicando con el 2. Nos va a quedar 18 más x cuadrado. Y ahora vamos a dar vuelta, digamos, la inecuación. Si 18 es mayor que x cuadrado, entonces x cuadrado debe ser menor que 18. ¿Ok? Díganme, por favor, si hasta ahí se comprendió lo que hicimos. Hasta el x cuadrado menor que 18. ¿Se entendió No, eso? profe, ¿podría explicar de nuevo, por favor? La primera parte me perdí. Sí, ya me imaginé Yo por qué tampoco me entendí, aceleré. profe. Vamos a hacer lo siguiente, chicos. Vamos a hacer lo siguiente. Yo sé que la clase es de 1 hora, ¿no? O sea que faltan 5 minutos. Pero en 5 minutos yo no puedo dar cuadrática. O sea, puedo, pero a una velocidad que por ahí no todos van a... o sea, no, por ahí no me voy a hacer entender bien. Entonces, para que también que no haya más interrupciones y ustedes estén tranquilos. Ustedes pueden retirarse de la clase cuando lo necesiten, ¿está? Si alguien quiere retirarse, si tiene otro compromiso, no hay ningún problema, simplemente se retira, ¿está? Y los que pueden, quieren, se quedan un ratito más y terminamos. Bueno. Dale, profe, no hay problema, explique tranquila nomás. Tenemos entonces 3 menos x cuadrado sobre 9. Estoy acá, chicos, ¿está? Que es la que quedó pendiente de ayer. Usamos esa como ejemplo, porque ya la tenemos, así no tenemos que buscar. Pasamos el 1 restando, nos queda a la izquierda 3 menos 1, 2. Y pasamos el x cuadrado sobre 9 que está restando, lo pasamos sumando a la derecha. Así llegamos a que 2 es mayor que x cuadrado sobre 9. El 9 que está dividiendo lo pasamos multiplicando con el 2. Y llegamos a que 2 por 9, 18, es mayor que x cuadrado. Si 18 es mayor que x cuadrado, entonces x cuadrado es menor que 18. ¿Hasta ahí? ¿Ahora se entendió un poco mejor? Sí. Bueno, y ustedes dirán, ¿pero para qué pone si ya teníamos 18 mayor que x cuadrado? ¿Para qué hay necesidad, por ahí se podrían preguntar ustedes, de dar vuelta y poner x cuadrado menor que 18? Les voy a explicar por qué. Porque para que podamos comparar con estos modelos, con el modelo 1 y con el modelo 2, tanto en el modelo 1 como en el modelo 2, la x está a la izquierda de la desigualdad. Por eso la coloco acá, a la izquierda, ¿tá? Para después comparar directamente con esto, para que sea más fácil la comparación, nada más que por eso. Bueno, muy bien. Llegado a ese punto, tenemos entonces que x cuadrado es menor que 18.
nosotros debemos resolver la inecuación. Eso significa que debemos encontrar el intervalo de los valores de x. Por lo tanto, cuando hay una cuadrática, nosotros para resolver tenemos que aplicar raíz cuadrada. Para que esa inecuación se siga manteniendo, si nosotros aplicamos raíz cuadrada en el lado izquierdo, indefectiblemente estamos obligados a aplicar raíz cuadrada en el lado derecho. Entonces nos queda que raíz cuadrada de x cuadrado es menor que raíz de 18. Y según esto, raíz cuadrada de x cuadrado no es otra cosa que módulo de x. ¿Bien? Y eso tiene que ser menor que raíz cuadrada de 18. Y ahí apareció el módulo de x. Pasamos de una inecuación cuadrática a una inecuación lineal con módulo. Esta inecuación lineal con módulo corresponde al caso 1. Profe, no. ¿Sí? Corresponde al caso 1. ¿Por qué? Y porque tiene módulo menor que un numerito. Y entonces, si nosotros comparamos esto con el caso 1, ¿De qué ecuación a qué ecuación pasó? pasamos de una inecuación cuadrática, o sea, con x cuadrado, a una lineal, porque ahora tengo x a la 1 nomás, pero con módulo. ¿Ah? Para eso aplicamos la raíz cuadrada, porque siempre es más fácil resolver algo lineal que algo cuadrático. Entonces, como teníamos x cuadrado menor que 18, aplicamos raíz cuadrada en ambos miembros. Aplicando la propiedad del valor absoluto, nos quedó que la raíz cuadrada de x cuadrado equivale al módulo de x. Y eso tiene que ser menor que la raíz cuadrada de 18. Y entonces, fíjense que en el último renglón, esto que voy a hacer acá con línea de puntos, en el último renglón, chicos, ya no hay más x cuadrado. Ya desapareció el exponente 2. Ahora nos quedó módulo de x. ¿Está? Bien. Y esa inecuación, si nosotros la comparamos con el caso 1, que es módulo de x menor que a, que hicimos toda esta historia, ustedes van a observar, a ver, díganme, ¿cuál es el centro y cuál es el radio de módulo de x menor que raíz de 18? Pongan por el chat centro y radio, a ver. Muy bien. El centro es 0, porque la x está solita. Y el radio es raíz de 18. Entonces, si a 0 le sumo raíz de 18, llego hasta raíz de 18. Y si a 0 le resto raíz de 18, llego a menos raíz de 18. Y por ende, como es solo menor, es abierto, no toma los extremos, vamos a hacer en otro color, el intervalo solución va a ser los números reales comprendidos entre menos y más raíz de 18. Profe, Y o sea con que eso, x siempre es 0. no. O sea, X sí, x si está sola es 0, o sea, el centro estaría en el 0. está sola, el centro es 0, correcto. Porque Si X y si x está con un más o algo, se mueve del centro nada más. Exacto, correcto, se mueve el centro. Ok, gracias. Bueno, entonces, voy a hacer acá al lado, voy a borrar esto que teníamos ayer, porque no quiero volver a copiar todo. Esto que nosotros acabamos de hacer es resolver una inecuación cuadrática. Fíjense que la inecuación cuadrática se transformó en una lineal, ¿tá? Y como toda inecuación, termina teniendo infinitas soluciones. En este caso, cualquier número real x que se encuentre entre menos y más raíz de 18, como por ejemplo esta x que estoy marcando acá, cualquiera, va a cumplir con esta inecuación. Y obviamente cualquiera que no esté, como por ejemplo esta,
esta la que podemos llamarle I, no va a cumplir. Pero a nosotros nos interesa las que van a cumplir, o sea, la solución. En definitiva, entonces, nosotros podemos decir tranquilamente que la solución de esta inecuación cuadrática es desde menos raíz de 18 hasta más raíz de 18. Esta forma de resolver es una forma analítica, algebraica. ¿Por qué? Y porque hicimos un desarrollo matemático. Usamos X, hicimos pasaje de término, etcétera, etcétera. Hay otra forma de resolver una cuadrática y es en forma gráfica. ¿Está? Entonces, ¿cómo vamos a resolver una cuadrática en forma gráfica? Muy bien. Vamos a Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? Sí. Cuando escribió la solución, escribe menos raíz de 18 hasta raíz de 18. Sí. Eso, o sea, la otra forma de escribir que mostró es algebraica nomás. O sea, es indistinto escribir de las dos maneras. Sí, otra forma algebraica sería menos raíz de 18, menor que X, menor que raíz de 18. Las dos sirven, las dos están bien. La que a ustedes les resulte más sencilla. Dale. En forma gráfica, para eso, chicos, vamos a partir de acá, de esta expresión. Vieron que ya hicimos algún trabajito algebraico. O sea que ahí nos quedaría que 2 es mayor que x cuadrado sobre 9. Si 2 es mayor que x cuadrado sobre 9, entonces, como vimos, 18, no quiero poner 18, justamente voy a hacer así. Si 2 es mayor que x cuadrado sobre 9, entonces la historia es así. ¿Qué pasa si nosotros al x cuadrado sobre 9 lo pasamos restando? Estoy haciendo mucho lío de debate. Vamos de vuelta. Estoy complicando. Vamos a arrancar del principio. Vamos a suponer que tenemos la inecuación original, que es 3 menos x cuadrado sobre 9 mayor que 1. Simplemente lo que vamos a hacer es pasar el 1 restando. 3 menos 1, 2. Nos va a quedar 2 menos x cuadrado sobre 9 mayor que 0. Nos queda ahora. Ahí nos queda mayor que 0, porque el 1 pasó restando, por ende, en el lado derecho, si dejamos así, nos queda mayor que 0. Ligada a esta instancia, cuando en uno de los lados de la desigualdad, o sea, pasamos todo de un lado y del otro lado queda el 0. El 0 en una desigualdad no es como cualquier número. ¿Por qué? Porque el 0 es un indicador de signo. ¿Ah? Si nosotros estamos diciendo que esa expresión 2 menos x cuadrado sobre 9 es mayor que 0, es lo mismo que decir que esa expresión tiene que tener signo positivo, porque mayor que 0 implica signo positivo. Y si fuese menor que 0, signo negativo. Por eso podemos decir en forma básica y sencilla que cuando en una inecuación o en una expresión nosotros tenemos que un paquete es mayor que 0, significa que el signo del paquete es positivo. Y si tenemos que un paquete es menor que 0, el signo del paquete es negativo. Y eso nos permite a nosotros, como van a ver ahora, resolver la desigualdad. Muy bien. Por ahora, nosotros vamos a tomar solamente esta parte. Vamos a dejar el 0 de su lado. Y a esta parte la vamos a transformar en un polinomio. El polinomio es y igual 2 menos x cuadrado sobre 9. O sea, lo transformamos en una función. Ustedes en el curso de ingreso repasaron o estudiaron que una expresión como esa es un polinomio cuadrático, representa gráficamente una parábola. Entonces, supongamos que estos sean los ejes coordenados X, y que nosotros queremos representar gráficamente la parábola. Bueno, la ordenada al origen ya sabemos que es 2,
y nos estaría haciendo falta encontrar las raíces de la parábola. Para encontrar las raíces no hay más que igualar a 0. Si ustedes toman la ecuación de la parábola, la igualan a 0 y despejan la x, les va a quedar que x cuadrado es igual a 18. Por ende, les va a quedar que x es igual a más menos raíz cuadrada de 18. Esos dos valores, más y menos raíz cuadrada de 18, son las raíces de la parabolita. O sea, los números reales en los cuales la parábola corta al eje de abscisas. Entonces, con esos datos nosotros ya podemos graficar la parábola, porque ya tenemos las intersecciones con el eje X, que son las raíces, la intersección con el eje Y, que es la ordenada del origen. Y sabemos que la curvatura de la parábola es hacia abajo, porque la x cuadrado tiene signo negativo. Pues entonces, a grosso modo, la gráfica de la parábola es esta que estoy haciendo acá. ¿Okay? Esa sería la parábola. Ahora bien, una parábola se puede dividir su gráfica básicamente en dos regiones. Un arco, que es este, chicos. El arco es el que va de raíz a raíz. ¿Ok? Y dos ramas. Las ramas son estas. Esta rama que se va al menos infinito, bueno, en este caso las ramas se van al menos infinito. Si la parábola estuviese para arriba, se irían al más infinito. Entonces, para ponernos de acuerdo en el nombre, ese arco que está marcado como en color púrpura es el arco de la parábola. Y las dos ramas que están marcadas en verde y que se extienden, en este caso hacia el menos infinito, son las ramas de la parábola. ¿Está? Bien. Ahora vamos a volver un poco a la inecuación, porque nosotros para graficar la parábola solamente tuvimos en cuenta la expresión 2 menos x cuadrado sobre 9. ¿Está? Transformamos, hicimos como un truco ahí, y transformamos eso en una función. Graficamos la función. Perfecto, ya tenemos la parábola. Ahora tenemos que volver a la inecuación, porque lo que me pide la inecuación es que esa parábola me dice que tiene que ser mayor que 0. Si tiene que ser mayor que 0, el signo tiene que ser positivo. Ahora, la pregunta del millón es, ¿el signo de qué tiene que ser positivo? Bueno, acá hay una palabra que por ahí para muchos puede ser nueva, para otros no. El signo de la imagen de la parabolita. ¿Está? La imagen de la parábola tiene que ser 0. ¿Dónde se mide o dónde se lee la imagen de la parábola? En el eje Y. En el eje vertical se mide la imagen. En este caso, yo voy a marcar con este resaltador toda esta porción, lo voy a marcar acá en amarillo, no sé si se ve. Bueno, todo esto que estoy resaltando no se ve nada con el amarillo. No se ve nada, profe. Sí, ya sé, aguántenme, chicos, que bueno, no, acá la tecnología, ya les dije, no es conmigo. Estoy tratando de cambiar de color. A ver acá, ahí se ve más, ahí está. Ok. Todo eso que yo marqué con el resaltador, chicos, es la imagen de la parábola. ¿Por qué? Porque son los valores del eje Y que toma la gráfica de la parábola. Vale decir, la gráfica de la parábola en el eje Y tiene un tope máximo, en este caso que es 2, que es la ordenada al origen, y de ahí para abajo. ¿Está? Bueno, no me quiero detener mucho en esto porque estamos ya con poco tiempo. Entonces, todo eso es la imagen. Importante entonces, imagen, acuérdense, y imagen, por ahí una regla mnemotécnica. La imagen se mide, se lee sobre el eje Y. En este caso, esa es la imagen de la parábola. Ustedes observan que esa parte del eje Y, o ese intervalo, porque no es otra cosa que un intervalo,
¿Está? Un intervalo sobre el eje Y. Ese intervalo tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte que va desde 2 hasta 0, todo esto es positivo. Y el que va desde 0 hasta el menos infinito es negativo. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es la imagen positiva. Bueno, ¿cuál es la imagen positiva? Esta que voy a resaltar acá, en color violeta. Esta es la imagen positiva, chicos. Desde 0 hasta 2. Esta es la imagen positiva, que es la que tiene que tener nuestra parábola para poder cumplir con la inecuación. Ahora bien, esa imagen, ahora viene otra pregunta, ¿tá? Vamos a suponer que ahora viene otra pregunta. Vamos a poner así en signos de pregunta. ¿Esa imagen pertenece al arco o pertenece, espero respuestas por el chat, pertenece a las ramas de la parabolita? A ver, ¿qué les parece? A las ramas, profe. Miren Al bien la arco. gráfica. Al arco, chicos. Porque esto, me voy a elegir otro color. Esto es el arco. Todos los puntos que están sobre el arco tienen imagen positiva. ¿Tá? Entonces, ¿a quién pertenece? Al arco. En este caso, no pertenece a las ramas. Bueno, muy bien. Ahora, estamos cerca de la solución. Si pertenece al arco, hay que hacerse otra pregunta. ¿Qué valores de X toma el arco? O sea, el arco de esa parabolita. ¿Para qué valores de X existe? Miren el gráfico. El gráfico nos lo da servido en bandeja. ¿Para qué valores de X? Eje de abscisas. Desde menos raíz de 18 raíz de hasta más 18. raíz de 18. Porque el arco, como dijimos al principio, va desde una raíz a la otra raíz. ¿Tá? Entonces, este intervalo que va desde menos raíz de 18 a más raíz de 18 es el intervalo que le corresponde al arco. Y sin más vueltas, es la solución de la inecuación, exactamente igual a la que obtuvimos de manera analítica. Pero ahora lo hicimos de manera gráfica. Eso es resolver una Profe, inecuación cuadrática de manera gráfica. ¿Sí? Profe, disculpe. ¿Sí? Cuando tenemos, por ejemplo, 0 es menor, sería la raíz, sería lo que es, lo que usted puso en verde, digamos, sería el, digamos, o sea, usted puso arriba que si es mayor a 0, que es la parte Ajá. positiva, digamos. Exacto. Y Y si fuera si es cero, menor, sería el contrario, ¿no? claro, si en lugar de menor, de lugar de mayor fuese menor, sería la imagen negativa. Y entonces, ahí habría que ver, habría que darse cuenta que la imagen negativa es esto, valores en y negativos. ¿Y para qué parte de la parábola hay imagen negativa? Para las ramas. Entonces ahí sería diferente, el resultado sería otro. ¿Ok? Bueno, si quieren podemos dejar acá nomás. Y si no, podemos hacer un ejemplo más, como ustedes quieran. Con esto Hacemos estaríamos... un ejemplo más, Un profe. ejemplo más, Un, profe, por favor. un ejemplo más, pero Vamos a hacer un con las ejemplo ramas. y con eso cerramos. Un Ya ejemplo más con estamos, las ya. ramas, ¿no? Bueno, vamos a hacer algo diferente para no poner otra vez lo mismo. Vamos a suponer que escribimos así. X, vamos a poner valores fáciles. X más 1 multiplicado por X menos 2. Y vamos a suponer que ahora vamos a poner mayor o igual a 0. Muy bien. Observen que esa es una inecuación cuadrática. Solamente que ese polinomio cuadrático está factoreado en sus raíces.
Si ustedes hicieran la distributiva, les va a aparecer un término cuadrático, porque cuando hagan esta x multiplicada por esta x, o sea que todo sería la distributiva, ¿no es cierto? X por x, les va a aparecer x cuadrado. O sea que esto, a lo que voy, es una inecuación cuadrática parecida a la que acabamos de hacer. Solo que en esta que hicimos acá, era como más obvio que era cuadrática porque ya teníamos servido en bandeja el término de x cuadrado. Acá no, pero bueno, tampoco es tan difícil darse. Entra, sí. ¿Está? Bueno, acá vamos a hacer entonces, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Está más rico que ella. No sé si quieren preguntar o son micrófonos nomás que están abiertos. El micrófono, apaguen, por favor. Bien, vamos de vuelta. Fíjense que el ejercicio anterior hicimos así. Primero sí hicimos la parte analítica y después hicimos la gráfica. Ahora vamos a hacer al revés. Vamos a hacer primero la gráfica y después la analítica. ¿Está? Primero la gráfica y después la analítica. ¿Ok? Entonces, vamos a graficar la parábola. Fíjense que acá en realidad ya tenemos una ventaja, porque ya tenemos del lado derecho el 0. No hay que hacer pasaje de término. Ya tenemos el 0. ¿Ok? Bien. Vamos a graficar esa parábola. Por el chat, por favor, ustedes me deberían decir, sin hacer cuentas, solamente mirando, me deberían poder decir cuáles son las raíces de esta parábola. A ver, vayan Menos viendo. 1 y 2. Perfecto, muy bien. Esto es el eje X y esto es el eje Y. Entonces yo voy a marcar. Bueno, ya saben que nosotros, como les dije en cálculo, no precisamos hacer escalas, pero nada más como para que sea más prolijo. ¿Está? Una escala a ojo sería esto. ¿Okay? Entonces, voy a marcar las raíces, que son el -1, que estaría acá, ya ponemos acá el valor -1, la otra raíz sería 2 positivo. ¿Y me pueden decir, mirando, cuál va a ser la ordenada al origen de esta parábola? A ver, ordenada al origen. Por el chat nomás. 2. No. 0. No. Miren bien, chicos. ¿Cómo se saca la ordenada al origen? Es cuando ustedes hacen la... Claro, es 1 por -2, muy bien. La ordenada al origen es -2. Bueno, por ahí no es tan obvia como las raíces, pero no importa. Fíjense que cuando nosotros hagamos la distributiva, el término cuadrático nos va a quedar x por x, nos va a quedar x cuadrado con signo positivo. Eso significa que la parabolita va a estar hacia arriba. Y va a ser más o menos así. Esa va a ser la parábola. ¿Ok? La gráfica va a ser hacia arriba. Y el vértice en este caso va a estar en 1/2. Muy bien. Profe, Sí. ¿puede repetir eso último que dijo del sentido de la parábola? Claro. Vamos a hacer ya la distributiva, así queda más en evidencia. Vamos a resolver acá la distributiva. Nos va a quedar x cuadrado, menos x por 2, que es 2x, más 1 por x, que es x, menos 1 por 2, que es -2. Esto tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, sigo acá, el término cuadrático me queda x cuadrado, sumo menos 2x más x, queda menos x, a eso le resto menos 2, y eso tiene que ser mayor o igual a 0. Fíjense que el término cuadrático tiene signo positivo. Eso significa que la parabolita va hacia arriba. ¿Está? Tiene sus ramas hacia arriba. ¿Bien? Bueno, graficamos la parábola. Chicos, el que no se acuerda o no está muy seguro en gráfica de parábola, por favor agarre sus apuntes del cursillo de ingreso y se pone a repasar esta noche parábola. ¿Está? Bien. Bueno, tenemos entonces así.
¿Cómo vamos a resolver gráficamente? Dijimos que esto, en este caso, voy a hacer en otro color, como me está diciendo mayor o igual a 0, significa que la imagen, voy a poner acá, que la imagen tiene que ser positiva. Imagen positiva significa que tengo que mirar o concentrarme en el eje Y positivo. Positivo ya sabemos que es de 0 al infinito. Y ahí ustedes van a ver que en este caso, la parte de la parábola que tiene Y positiva son las ramas. Esta rama y esta rama. Porque el arco de parábola tiene imagen negativa. La que tiene imagen positiva son las ramas. Entonces, ¿quién tiene imagen positiva? La historia sería las ramas. ¿Bien? Bueno, ahora bien, recuerden que nosotros tenemos que resolver la inecuación y la variable de la inecuación es la X, no es la Y, no es la imagen. La variable de la inecuación es la X. Esa es nuestra incógnita. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, la voy a escribir acá la pregunta. ¿Qué valores de X tienen? Esto obviamente no hay que hacer en el práctico, ni mucho menos. Yo nomás estoy exagerando acá. ¿Qué valores de X tienen las ramas? Para eso hay que ir al gráfico. Todo esto es gráfico. Si ustedes van al gráfico, observan, vamos a hacer en color azul, que esta rama, la rama derecha, esta, arranca en 2, en X va para valores de X que son de 2 a infinito. Y esta otra rama, la rama izquierda, es para valores de X desde -1 hasta menos infinito. Entonces, el intervalo que viene desde menos infinito hasta -1 cerrado, unión, el que va desde 2 a infinito, es la solución de la inecuación. En este caso nos quedó un intervalo de longitud infinita. ¿Por qué? Porque por la forma en que estaba, o que corresponde a la gráfica de esa parábola. Fíjense que en el ejemplo anterior, acá nos quedó un intervalo de longitud finita, acá infinita, porque las ramas de la parábola tienen como dominio, como valores de X, ¿ah? Desde una raíz 2 positiva hasta el más infinito, y desde la otra raíz 1 negativa hasta el menos infinito. Por ende, la solución a esta inecuación, la solución es esta que acabamos de encontrar. ¿Bien? Y ahora, por último, para cerrar, porque ya está de noche, ¿tá? Ya estamos en hora de terminar, máximo un día feriado, vamos a resolverla de manera algebraica. ¿Okay? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Bien se Vamos a escucha, resolver profe. de manera algebraica. Para resolver de manera algebraica, hay que hacer la distributiva, todo lo que hicimos, y hay que partir de acá. O sea, yo voy a escribir de vuelta eso. La forma algebraica, entonces, voy a volver a copiar eso. Va a quedar x cuadrado menos x menos 2 mayor o igual a 0. Ahora viene lo siguiente. La forma algebraica, para resolver eso de forma algebraica, ustedes van a tener que completar cuadrados. El que no recuerda cómo completar cuadrados, vaya también al librito del curso de ingreso, ¿tá? Porque vamos a usar mucho completar cuadrados. Para completar cuadrados, a esta expresión, ¿tá? Que tiene 3 términos, o que es como un trinomio,
la tenemos que transformar en un binomio cuadrado perfecto. ¿Ah? Y a ese binomio al cuadrado lo tenemos que completar con una constante. De ahí viene el nombre de completar cuadrados. Bueno, yo lo voy a hacer medio rapidito acá para ir terminando, porque si no, no terminamos más. En este caso, el primer término de ese cuadrado, de ese binomio que vamos a poner al cuadrado, o sea, hay que armar un paquetito, lo voy a poner así, y ese paquetito va a quedar elevado al cuadrado. El primer término de ese binomio es x. ¿Por qué? Porque acá ustedes tienen que recordar, chicos, supónganse esto, este caso de factoreo, lo hago rapidito, a cuadrado más b cuadrado, ¿a qué es igual? Al cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, ¿sí? Más el doble del primero por el segundo, que sería AB, más el cuadrado del segundo, que es b cuadrado. Completar significa ir en sentido contrario. Nosotros tenemos que armar un paquetito al cuadrado. Se me traba muchísimo el lápiz, el lapicito óptico. Bueno, bien. El primer término, o sea, lo que acá sería A, para nosotros es X. El signo para nosotros es menos. ¿Por qué menos? Porque el término lineal que tiene X tiene un signo negativo. Y entonces acá hay que poner una constante que sería el número b. Esa constante debe ser un número real tal que si multiplicamos 2 por el primer término por esa constante b, nos dé en este caso menos x. Esa constante, sin mucha historia, es un medio para este caso. Entonces, si nosotros desarrollamos este cuadrado, así como está, como un cálculo auxiliar, sería el cuadrado del primero x cuadrado menos el doble del primero por el segundo, que sería menos x, más el cuadrado del segundo, que sería un cuarto. Así quedaría desarrollado. Ahora bien, este x cuadrado y este menos x no hay problema, porque aparecen en nuestra inecuación original. Aparece el x cuadrado y aparece el menos x. Ahora, este un cuarto no aparece. ¿Tá? O sea que nosotros, agregando este paquetito al cuadrado, estamos incorporando a la expresión original el valor un cuarto que no estaba. Por lo tanto, si incorporamos algo que no estaba, lo tenemos que sacar. ¿Cómo lo sacamos? Fácil. Restamos un cuarto. Restarlo. Listo, ya está. ¿Y qué falta? Obviamente, falta agregar el menos 2. Toda esa historia tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ok? Entonces, esto sigue así. Nos va a quedar x menos un medio, todo al cuadrado, menos, acá va a ser un cuarto más 2, 2 por 4, 8, más 1, 9 cuartos. Menos 9 cuartos, mayor o igual a 0. ¿Cómo sigue la historia? El 9 cuartos que está restando lo vamos a pasar a la derecha sumando con el 0. Y entonces nos va a quedar a la izquierda x menos un medio al cuadrado mayor o igual a 9 cuartos. Hasta ahí hemos llegado con una inecuación cuadrática. Ahora hay que aplicar raíz cuadrada en ambos miembros para deshacernos del cuadrado. ¿Ah? En esa misma expresión, para no volver a copiar, hacemos lo siguiente. Raíz cuadrada en el lado izquierdo, raíz cuadrada en el lado derecho. Por la propiedad del módulo que vimos hace un rato, por la propiedad del módulo, sabemos que la raíz cuadrada del paquetito x menos un medio todo al cuadrado no es otra cosa que el módulo de x menos un medio. Y ese módulo tiene que ser mayor o igual a la raíz de 9 cuartos. La raíz de 9 cuartos es 3 medios. Llegado a ese momento, estamos frente a una inecuación con valor absoluto, del tipo mayor que es, vuelvo a lo que vimos hoy, es el caso 2,
que estuvimos trabajando al principio de la clase, chicos. Es este caso 2. ¿Por qué es el caso 2? Porque es mayor. ¿Y qué me tiene que dar el caso 2 como resultado? La unión de dos intervalos infinitos. La unión de dos intervalos infinitos. Muy bien. Vamos a resolver eso en la forma corta. La forma corta o la forma breve que yo le llamo es gráfica, centro y radio. Centro y radio, ¿ok? Muy bien. Así como está aquí, el centro es un medio positivo y el radio es 3 medios. Entonces, en la recta marco un medio. Le sumo 3 medios, 1 medio más 3 medios, 4 medios. 4 medios es 2. Llegué hasta 2. Vuelvo al centro. Ahora le resto el radio. 1 medio menos 3 medios. 1 medio menos 3 medios es menos 2 medios. Y menos 2 medios es menos 1. Ya tengo el otro extremo. Como tengo mayor o igual, sé que tiene que ser intervalos infinitos. Pues entonces va a ser desde menos 1 hacia el menos infinito y desde 2 positivo hacia el más infinito. O sea que me va a quedar la solución desde menos infinito hasta menos 1, unión desde 2 hasta infinito. Y observen que esta solución es idéntica a la que obtuvimos de manera gráfica, lo cual debe ser siempre así, porque nosotros estamos resolviendo, vamos a separar acá, las dos, estamos resolviendo de dos maneras distintas la misma inecuación, pero el resultado tiene que ser el mismo. Entonces, de manera algebraica es un poco más largo, ¿ven? Hay que completar cuadrados, hay que aplicar raíz, ahí aparece módulo, ahí se hace centro y radio, y se obtiene en este caso la solución. Y con esto damos por concluida nuestra primer unidad, ¿tá? O nuestro, no digo primera unidad, pero sí nuestro primer tema, chicos. ¿Sí? O sea que con esto ustedes deberían poder resolver el práctico. Quedó pendiente, pero ya no lo vamos a hacer, eso lo van a tener que dar los profes en la práctica. Quedó pendiente el tema de una inecuación, por ejemplo, de este tipo. 3 más x sobre 2 menos x mayor que 1. O sea, cuando la x está dividiendo. Ahí hay que tener un cuidado especial para resolver. Pero eso ya queda para los profes de la práctica. Ustedes le dicen nomás que en la teoría no nos alcanzó el tiempo. Está acá el profe Cristian, Sergio de testigo. Así que eso lo van a ver. ¿Bien? Muy bien, chicos. Profe, entonces la evaluación del diagnóstico no quedaría para mañana, Sí, la evaluación diagnóstica es mañana. Sí. porque como usted dijo, como faltaba el ejercicio ese, capaz. Y bueno, los profes van a ver cómo hacen. A lo mejor le explican algo medio rápido o le pasan para consulta. Lo que tengo entendido que van a hacer mañana es, no, tampoco es que van a hacer las 2 horas la diagnóstica. Ratito nomás, media hora, 40 minutos, ahí ustedes le entregan al profe y ahí ya se ponen a trabajar en el TP. ¿Sí? La evaluación diagnóstica entraban solo funciones lineales, creo, y polinomios, profe. Factoreo de polinomios. Sí, eso. Polinomios y creo que cuadráticas también entran. Claro. ¿Okay? Profe, si preguntan, nada, o sea, se va a corregir la diagnóstica y se les va a dar a ustedes el resultado para que cada uno sepa lo que tiene que repasar. Siempre hay algo que uno tiene que repasar, ¿no? Claro. Pero esa nota es solamente figurativa, absolutamente y para nada se toma en cuenta para nada. ¿Ah?